Bien, mis hermanos, vamos a continuar. ¿Qué fue lo que vimos en la primera parte? ¿Qué vimos en la primera parte? ¿Qué vimos en la primera parte? La identidad de las personas que son descritas aquí. ¿Y cuál es su identidad? ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es la identidad de ellos? ¿Cuál es su identidad? Que no son salvos. Eso es. O sea, en resumen, que no son salvos. No son personas regeneradas, no son creyentes genuinos, verdaderos. En segundo lugar, veamos la naturaleza de su pecado. La naturaleza de su pecado. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean una vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Nosotros concluimos preguntando si estas personas son descritas como habiendo recibido tantos privilegios de parte de Dios. ¿Dónde estuvo su problema? ¿Cuál fue el pecado que ellos cometieron? Y el autor, en este versículo 6, ahora nos dice cuál fue el problema de ellos, cuál fue el pecado que ellos cometieron. El pecado que estas personas habían cometido era el pecado de apostasía. El pecado de apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía se refiere al abandono deliberado y completo de la fe que de alguna manera se había profesado. Voy a repetir, ¿qué es la apostasía? La apostasía se refiere al abandono deliberado y completo de la fe que de alguna manera se había profesado. Noten lo que estoy diciendo. No estoy diciendo de la fe que se tenía. Estoy diciendo de la fe que de alguna manera se había profesado. Por eso el autor nos habla aquí de los que recayeron. Versículo 6. Y recayeron, dice él. Y la idea que transmite la palabra es la de una caída para no levantarse nunca jamás. No fue un tropiezo del que la persona puede levantarse y limpiarse el polvo, limpiarse el sucio, el lodo. No, no es un tropiezo en el que la persona cae y se pela la rodilla. No, es una caída para no levantarse nunca jamás. Es terrible lo que el autor está diciendo aquí. Por eso decíamos que estas palabras del autor son palabras sumamente solemnes, que es uno de los textos más importantes y más solemne, no solamente de la carta, de todo el Nuevo Testamento. Y por eso es que hemos titulado este tema La gravedad de la apostasía. Ese es el terrible pecado que se describe aquí. Ese es el terrible pecado que cometieron estas personas. ¿Y cuáles son las consecuencias o cuál es la consecuencia que cosecha una persona que ha cometido semejante pecado? Eso nos lleva de la mano a nuestro último encabezado, la terrible consecuencia que acarrea este pecado. Versículos 7 y 8.
Hebreos capítulo 6, versículos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Hay dos cosas que el autor menciona como consecuencia de la apostasía. En primer lugar, la imposibilidad de renovar a los apóstatas. Es lo primero que él menciona aquí. La imposibilidad de renovar a los apóstatas. Note que él comienza en el versículo 4 precisamente con esa palabra. Porque es imposible. ¿Qué es imposible? ¿Qué es lo que es imposible? Versículo 6. Que aquellos que cayeron o recayeron sean renovados. Porque es imposible. Salte al versículo 6. Lo otro es parentético. Porque es imposible que aquellos que recayeron sean renovados otra vez para arrepentimiento. Es imposible. Y la palabra griega que se traduce aquí, imposible, es la palabra griega adínatos. Es una palabra compuesta por el prefijo a, que significa no. No. Recuerden, ese prefijo siempre es un privativo que se usa para negar algo cuando está como prefijo. Ateo. ¿Y quién es el ateo? ¿Quién es el ateo? El que no cree en Dios, y es una palabra compuesta. Anoteo. Dios, ateo, el que no cree en Dios, el que niega la existencia de Dios. Y la palabra dinamis, el sustantivo griego dinamis. Y esa palabra significa poder. Poder. Y ahí es que viene la palabra dinamita. Así que cuando esta palabra se utiliza de esta manera compuesta, ¿qué es lo que significa? Algo que no puede ocurrir nunca. Eso es lo que significa. Es imposible. Algo que no puede acontecer. Que es imposible que acontezca. El autor usa mucho esa palabra en toda la epístola. Por ejemplo, en el capítulo 6, en este mismo capítulo 6, versículo 18, nos va a decir que es imposible que Dios mienta. Hay cosas que Dios no puede hacer. Y dentro de las cosas que Dios no puede hacer es mentir. Para que por dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta, Dios no puede mentir. Es imposible. Eso no puede ocurrir nunca. Nunca. Que Dios mienta, nunca. En el capítulo 10, versículo 4, nos dice que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos, que todavía en la época en la que él escribió, se derramaban en el templo en el día de la expiación, que es imposible que esa sangre quite los pecados. Es imposible. Eso era una sombra, era una figura. Es imposible. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar. Y ahí la palabra es la misma palabra. Es imposible que eso pueda quitar. Si hubiese sido posible, entonces Cristo no viene. Esa misma palabra aparece en el capítulo 11, versículo 6, cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios sin fe en Cristo. Nadie.
puede agradar a Dios sin fe. Eso es imposible. Eso no puede ocurrir nunca. ¿Ven que lo que le está diciendo? Es imposible que los apóstatas sean renovados. Y es imposible no porque Dios sea incapaz de hacerlo, sino porque estas personas han rechazado la palabra de Dios y al Dios de la palabra de forma tal que nunca, nunca, nunca pueden volver a Él. Lo han rechazado en una forma tan franca y abierta, tan completamente, tan deliberadamente, que es imposible que puedan volverse a Él. Esto es sumamente terrible lo que está diciendo el autor aquí. Es imposible. Se van a morir en esa situación. Se van a morir en esa condición. Y por más que usted le muestre y por más que usted trate de explicarle el asunto, ellos se van a negar. No quieren. No hay forma, no quieren. No escuchan. Han endurecido sus corazones y han cerrado sus oídos al único mensaje que lo puede salvar. Al único mensaje que lo puede salvar. Y a la única persona que lo puede salvar. El Señor Jesucristo. En segundo lugar, a los apóstatas les aguarda. No solamente es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento. Y el autor dice, ¿por qué? Porque si eso se hace, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo está diciendo ahí en el versículo 6. Se han renovado para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, ¿vamos a sacrificar a Cristo de nuevo? ¿Lo vamos a crucificar de nuevo? No, eso es imposible. No podemos hacer eso. Lo que él está diciendo es, si tú rechazas este mensaje que te estoy predicando, no hay otro evangelio para ti. Eso es lo que él te está diciendo. Es que no hay otro evangelio. Si rechazas a ese Jesucristo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar otro Jesucristo para crucificarlo. Digo, ¿quién va a hacer eso? Dios va a mandar otro hijo a morir en la cruz. ¿Él va a hacer eso? No, eso es lo que te está diciendo. Ese es el único mensaje que te puede llevar al cielo. No hay otro mensaje. No hay otro mensaje. Ese es el único salvador. Es la única vía que tiene de escape. La única, no tiene otra vía de escape. Él es el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Él. Nadie. Y si rechazas esa vía de escape, ¿cómo llegarás al cielo? ¿Cómo? No hay más sacrificio ya. No hay más Jesucristo que sacrificar. No hay otro evangelio. Por eso, en segundo lugar, a los apóstatas les aguarda un castigo seguro. Les aguarda un castigo seguro. Y eso es lo que hace el autor ahora. Mostrarnos ese castigo que les aguarda a los apóstatas usando una analogía tomada del mundo agrícola para presentar un contraste entre aquellos que oyen, reciben y obedecen la palabra de Dios y aquellos que la rechazan. Los primeros dan fruto y reciben la bendición de Dios. Los segundos no dan frutos y son quemados eternamente en el infierno. Versículos 7 y 8, una vez más, míralo ahí. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Puede ser que es una analogía. La tierra, dice él, que recibe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella. Ya Isaías dijo que la palabra de Dios es como la lluvia que cae del cielo. Ahora, ¿qué hace la tierra
con la lluvia que cae del cielo. ¿Qué hace la tierra? ¿Qué hace la tierra? La devuelve, la rechaza, la absorbe, la recibe. Señores, la tierra, que es algo inanimado, ni siquiera voy a decir irracional, algo inanimado, la tierra, actúa mejor que muchas personas que son seres vivos, irracionales, porque la tierra no devuelve la lluvia. No, espérate. No, llévate esa lluvia para allá. No la devuelve, no la rechaza, la absorbe. La tierra que bebe la lluvia que cae del cielo. ¿Y qué hace la tierra? Da fruto, fructifica. Y esa tierra recibe la bendición de Dios. La analogía es clara. Aquellos que oyen la palabra de Dios y la reciben, aquellos dan fruto y aquellos son bendecidos por Dios. Pero dice él, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Aquellos que rechazan la palabra de Dios, la oyen, pero la rechazan. Ellos no dan fruto. Y como no dan fruto, ellos son maldecidos por Dios y están próximos a ser quemados. Ese es el mensaje consistente de la palabra de Dios. Juan dijo, y el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Está ahí mismo. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Cristo dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y aquel que lleva fruto, dice Cristo, mi Padre, lo limpiará para que lleve más fruto. Pero el que no da fruto, mi Padre lo cortará. Como el pámpano se corta, el que no da fruto, y se echa en el fuego y arde. Jesucristo fue a buscar fruto en una higuera que se suponía debía tener fruto y no lo halló. ¿Y qué hizo con la higuera? ¿Qué hizo con la higuera? Es maldecida y está próximo a ser quemada. Y la higuera se secó. Oh, mis amados hermanos, no es solamente oír la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo con esa palabra? ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿Estamos recibiendo en el corazón como la tierra buena que recibe esa lluvia? ¿Está esa palabra produciendo en nosotros fruto? Porque tiene que producir fruto. Y es cierto que en todos no producirá la misma cantidad de fruto, pero tiene que producir fruto. Algunos van a fructificar a 100 por uno, otros a 60 y otros a 30, pero todos tienen que dar fruto. Todos tenemos que fructificar. Unos en mayor medida, otros en menor medida, pero todos tenemos que fructificar. La gravedad de la incredulidad, de la apostasía, esto es sumamente grave, sumamente grave. El Señor nos ayude a oír la palabra de Dios con oídos dóciles y corazones sensibles, para que nosotros podamos dar fruto conforme a la voluntad de Él. Que Él nos guarde, que nos guarde de que nuestros corazones se endurezcan, que cerremos nuestros oídos a su palabra, porque no hay escapatoria para una persona así. El Señor le bendiga.